Hola, con mucha alegría comenzamos otra serie para disfrutar juntos unos 10 minutos cada día, a la cual vamos a llamar Pequeñas historias, grandes lecciones. Hace unos 10 años, con un hermano en la iglesia nos pusimos de acuerdo para una serie que él iba a compartir sobre estos personajes de la Biblia que no tienen mucha fama. En realidad creo que al final no se pudo llevar a cabo, pero el título ha quedado grabado en mi mente y en mi corazón y me ha parecido muy apropiado para compartir con vosotros en estos días tan especiales que estamos viviendo y de los cuales podemos aprovechar para enriquecernos con estas pequeñas historias, pero grandes lecciones. Generalmente, cuando vamos a los personajes de la Biblia, hay algunas personas que son muy famosas y en las que solemos centrar mucho nuestra atención. Abraham, Jacob, Moisés, David, Pablo, etcétera. Sin embargo, hay otras de las que no tienen mayor fama, pero que cuando sabemos de ellas nos damos cuenta de que han dejado una huella. De hecho, hicieron cosas, respondieron a situaciones, de modo tal que el mundo es un lugar mejor gracias a ellas. Hicieron lo que tenían que hacer, respondieron al llamamiento que tenían, cumplieron con lo que tenían que cumplir sin adquirir demasiada notoriedad o sin llamar demasiado la atención sobre sí mismos. Son personas que sirvieron y que se dieron a sí mismos callada y completamente. Por ejemplo, viene a mi mente en este momento la esclava israelita de Naamán. En esa historia que encontramos en el Antiguo Testamento, se nos cuenta de Naamán el sirio, un general leproso, que llegó a Israel buscando la sanidad de la lepra y que recibió la sanidad zambulléndose 7 veces en el Jordán. Y muchas veces hablamos de Naamán y los muchos mensajes y las enseñanzas que esta historia nos deja, pero rara vez nos centramos en esta mujer de quien no tenemos información, no sabemos su edad, no sabemos su nombre, y solamente se dice de ella que era una esclava arrancada de Israel por las incursiones que el ejército asirio solía realizar en determinadas regiones de la población de Israel. Por lo tanto, estamos hablando de una mujer que sufrió una tragedia en su vida personal. Fue arrancada de su hogar, de sus seres queridos, de sus planes tal vez de bodas, de casarse, formar una familia, tener hijos. De pronto se vio esclava en una región extranjera, con un idioma diferente y con todos sus sueños y todos sus planes y toda su vida completamente destrozados. Sin embargo, asume su rol, cumple su función, trabaja como esclava y cuando se entera de la situación de su dueño y señor, de aquel que se había enseñoreado de su vida, no se calla la buena noticia que tenía para él. Pienso que de alguna manera para Naamán lo que esta niña o esclava le dijo venía a ser como el Evangelio, una buena noticia. Había una posibilidad de salvación de la terrible suerte que le esperaba si la enfermedad que le aquejaba seguía su curso. El avance del reino de Dios en cualquier aspecto de su obra depende de personas fieles de las que el mundo a veces no se percata de su existencia. Pero son personas que cumplieron con el plan para el cual Dios las creó, que cumplieron cabalmente con su responsabilidad, aunque debieron hacerlo entre bastidores. Pero las cosas fueron llevadas a cabo por ellas confiando y cumpliendo el rol que Dios les había dado. Así que nosotros tenemos que reconocer que, aunque ignoradas por otras personas,
ellas fueron importantes para Dios. Y esto es un pensamiento alentador para cada uno de nosotros. Saber que Dios se interesa en cada uno de nosotros. En Jeremías capítulo 1 y versículo 5 dice el Señor a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Oh, qué texto maravilloso en el que he meditado muchas veces en mi vida. Porque hay otras partes de la Escritura que afirman categóricamente que Dios nos ha conocido y nos ha amado y ha trazado planes de amor para cada uno de nosotros. A veces nos inclinamos a pensar que nuestro valor es insignificante y que Dios nos olvida o que tiene cosas más importantes que hacer. Y esto nos suele pasar cuando atravesamos circunstancias difíciles. Fue lo que el pueblo de Israel pensó en un momento determinado cuando el enemigo les había conquistado. Y entonces, a través de su profeta Isaías, en el capítulo 40 y versículo 27, Dios le dice al pueblo de Israel: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido del Señor, y de mi Dios pasó mi juicio. Es decir, Dios ya no se ocupa de mí. Dios ya no observa las circunstancias en las que me encuentro. El camino por el cual estoy peregrinando ya no tiene relevancia a los ojos de Dios. La situación, mi juicio, el de determinar por qué razón en mi vida se han desatado estas tormentas, estas tempestades, esta tribulación. Tendemos a pensar de esa manera. Sin embargo, la Biblia afirma que Dios no pierde su interés en nosotros. No podemos desilusionarle a Dios. Incluso aunque a veces estemos cosechando el fruto de nuestro propio fracaso, quizá de nuestra falta de fe, de nuestro desinterés o de nuestro descuido en el área espiritual. Dios le dice con una promesa extraordinaria al pueblo de Israel en el Salmo 94, porque no abandonará el Señor a su pueblo, ni desamparará su heredad. Los versículos anteriores dicen: bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará el Señor a su pueblo, ni desamparará su heredad. Verdaderamente hay un consuelo indecible en el hecho de saber de que Dios toma conocimiento de mí en amor en forma constante y que me cuida para bien. Él me conoce, Él te conoce. Estamos esculpidos en las palmas de sus manos. Estamos siempre presentes en su mente. Así que, aunque nuestra vida parezca insignificante, aunque nuestra situación parezca ser poco relevante o que Dios tiene cosas más importantes que hacer, en realidad no es así. Somos importantes para Dios. Nos ha amado de una manera tal que estuvo dispuesto a dar a su Hijo por cada uno de nosotros. Y yo espero que en esta serie, que hoy vamos a comenzar, pequeñas historias, grandes lecciones, podamos descubrir estas lecciones y muchas otras de estos personajes desconocidos o anónimos que encontramos repartidos por toda la Biblia. Hombres y mujeres que nos van a dejar maravillosas lecciones para tu vida y para la mía. Que el Señor nos bendiga.